Estaremos hablando en esta ocasión sobre el título Sacados de sus propósitos. Hay personas que no se dan cuenta cómo de pronto pueden estar realizando algo importante en sus vidas espirituales y de pronto ser sacados del propósito de Dios. Yo creo que algunos de ustedes, al igual que mi persona, no sería raro que en algún momento dado de nuestras vidas, de pronto el propósito por el cual existimos sea alterado. Lo voy a llevar a un verso en el libro de los Hechos, capítulo 11. Capítulo 11, verso 23. Dice nuestro Dios en su palabra, y espero por ustedes que están aquí presentes y aquellas personas que estarán con nosotros a través del internet. Hechos 11, 23. Sacados de sus propósitos. Muchas veces Dios te tiene que reorientar en la vida, porque muchas veces podemos ser sacados del propósito de Dios en la vida de nosotros si no nos damos cuenta. Espero que hoy día este mensaje tenga aplicación a la vida de todos ustedes y de tantas personas que nos siguen a través del internet. Dice Dios en su palabra, y cuando vemos esta palabra, yo quisiera que de pronto usted sustituyera el nombre de suyo ahí para que de pronto nos podamos identificar con alguien que está experimentando o observando una transformación, un cambio extraordinario en personas que ya creen, que ya pensaban que estaban haciendo todo correctamente, pero de pronto hay necesidad de un ajuste. Las personas no les gustan los ajustes. A las personas a veces no les gustan cuando hay cambios que afectan o van a afectar su vida. ¿Por qué? Porque somos criaturas de costumbre que no queremos que nadie nos saque de la rutina. Y eso incluye a veces hasta Dios. Hay personas que no le permiten a Dios que Dios altere sus vidas. Pero sin embargo, hoy día yo creo que algo importante vamos a sacar de la palabra de Dios. Dice la Escritura, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, mira esta observación, Él les exhortó que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Este verso es poderosísimo y probablemente sea un verso del cual en pocas ocasiones hayamos chocado o recordado, ya que no es un verso muy común de la palabra de Dios. La idea que para mí encierra este verso es la siguiente, que mucha gente tiene problemas entendiendo su diseño. ¿Por qué Dios lo diseñó a uno de X forma en particular? Quiere decir que lo que veo yo como tema también dentro de toda la narración que llevaré a cabo es que hay un elemento de continuidad. ¿Por qué digo esto? Porque tanto este personaje del cual le voy a hablar un poquito más adelante y aquellos con los cuales él se confronta son personas que Dios los llama, siendo gente de Dios, a hacer las cosas un poquito distintas.
Ese es el gran problema muchas veces para los cristianos, que la gente no quiere hacer absolutamente nada distinto, porque nos enamoramos de la rutina, de los protocolos, nos enamoramos hay veces de hacer todo de la misma forma, nos volvemos monótonos, nos volvemos, hermanos, hasta cierto punto, ¿entiendes? Como si fuésemos robots que tenemos que funcionar de una sola manera. No sabemos funcionar ni un poquito distinto a como tenemos de costumbre. Y yo creo que dentro de la familia de Dios esto es una realidad también. Dentro de las iglesias, hay iglesias, hermanos, que crean protocolos de cómo deben ser los cultos, y si no son hechos en esa forma en particular, pues no es de Dios, o no es santo, o no es puro, o no es aceptable. ¿Entiendes? Se forman ideas a veces que verdaderamente son pura locura, y muchas veces no permiten la movilidad del Espíritu Santo dentro de la realización de su potencia, ya que es el Espíritu de Dios que gobierna a las iglesias. Oh, esto se vuelve una gran responsabilidad de susceptibilidad de parte de todos los pastores y líderes de iglesia que se creen que son ellos que dirigen el programa de las iglesias. Mire, sacados de sus propósitos. Hay que preguntarnos varias cosas antes de seguir adelante y antes de cubrir el marco de la acción en el cual se desarrolla el verso. La gente no se pregunta, la gente de Dios no hacen la siguiente pregunta: ¿para qué Dios me creó? ¿Tú crees que Dios te creó solamente para estar trabajando y preocupándote y estar continuamente involucrado en asuntos que solo tienen que ver con tu sobrevivencia? No, Dios tiene un propósito en tu vida que es primordial. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros atendamos. Si nos dedicamos a atender ese propósito, todas las otras áreas de nuestra vida van a cobrar elementos de normalidad y de prosperidad en el sentido del desarrollo que anhelamos tener dentro del ámbito en el cual vivimos. Tampoco se preguntan en qué etapa de mi vida estoy, y no estoy hablando de edad, estoy hablando de la realización de lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Por qué? Porque muchas veces puede parecer algo pequeño, pero muchas veces nos olvidamos que la Escritura misma nos asesora y nos dice que no despreciemos las pequeñeces, porque hay veces que en una pequeñez Dios está a punto de revelar una enormidad de cosas que Dios desea llevar a cabo en tu vida. Y mucho menos nos preguntamos: ¿qué me falta por realizar en Dios? Dios está interesado de que la época en la cual estamos por entrar o hemos entrado ya sea una época de prosperidad espiritual en tu vida. Si puedes entender eso, yo te diría que si nosotros podemos realizar esa prosperidad espiritual, nosotros estaremos más que satisfechos, porque después veremos cuántas otras cosas Dios también pone en orden. Mientras nosotros nos preocupamos o dejamos de preocuparnos tanto por lo nuestro y nos preocupamos más por lo de Dios, Dios está llevando cosas a cabo a favor de tu vida que te sorprendería si tú lo supieses. Mire, su otoño espiritual lo tiene encima y no están haciendo preparativos para el invierno. En el día 22 del mes pasado nosotros entramos en otoño aquí en la ciudad en la cual vivimos. Pero nadie se dio cuenta del cambio otoñal, porque muchas veces cuando miramos alrededor hay ciertas características que no se vuelven visibles. Si en lo natural no se vuelve visible,
cuánto más difícil será entenderlo en el ámbito espiritual. Pero si nos podemos preparar espiritualmente para lo que Dios quiere realizar en nuestras vidas, yo creo que hay una serie de cosas naturales que nosotros anhelamos que terminarían persiguiéndote. Porque si tú pones a Dios primero, las bendiciones de Dios te van a perseguir a ti y no tendrás tu necesidad de perseguir las cosas que tú anhelas. Dios se encargará de ellas. Dios hará la diferencia y tú verás la gloria de Dios en una forma extraordinaria. Mire, la Biblia, cuando yo le dije cambien la palabra por el nombre suyo, es porque este personaje no es un cualquiera. Este personaje es Bernabé. Bernabé fue enviado nada menos sino que por los ancianos de Jerusalén para él catar una experiencia nueva que se estaba produciendo en los contornos de la ciudad de Antioquía. Había llegado la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén y habían enviado a Bernabé. Le dijeron: Bernabé, ve allá para Antioquía y analiza y chequea qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede. Y la curiosidad de esto es que habían llegado entre las personas que habían venido, que habían sido esparcidos, escuchen la situación, por motivo de la persecución de Esteban. Una predicación de Esteban revolucionó a la iglesia en aquellos años. ¿Y qué ocurre? Todo el mundo salió corriendo de Jerusalén. El pánico, el miedo, ¿entiende?, los hizo esparcirse por distintas partes. Muchas veces no nos damos cuenta que podemos ser sacados de nuestros propósitos por el miedo a lo que pudiese ocurrir en una situación dada. Podemos también decir, y algunos y yo mismo he aprovechado la oportunidad en otras ocasiones hablando sobre este tema en particular, que sí, Dios puede usar hasta el miedo tuyo para traerte a la revelación de su propósito. Claro que Dios puede hacer cualquier cosa. Lo curioso de esto es que esas personas se habían ido para Fenicia, para Chipre, para Antioquia, hermano, y dice que ellos cuando habían llegado nada más le estaban predicando a los judíos. Fíjate cómo inicia, estamos hablando los inicios de la iglesia. La iglesia no comienza hablándole a los gentiles, la iglesia comienza predicándole a quien le pertenecían las promesas, al pueblo judío. Pero de pronto la gente, en el propósito para el cual Dios los estaba llamando, no habían entendido en totalidad la revelación de Dios. Y es que este poderoso evangelio le iba a ser predicado a todos los confines de la tierra, que todo el mundo, todo ser humano iba a terminar siendo partícipe como receptor de oír el evangelio de Jesús y saber que había esperanza para la totalidad de la humanidad. Un concepto muy nuevo, muy fresco, muy distinto, totalmente, hermano, fuera del alcance de muchas personas en aquellos tiempos. Pero la Escritura habla de unos hombres en particular, los cuales venían de Chipre y de Cirene. Quiere decir que había unos individuos que hicieron algo distinto, algo que no era la norma, y es que fueron a hablar con unos griegos en aquellos contornos y les predicaron de Jesús, y para sorpresa de muchos de ellos y también para aquellos ancianos de Jerusalén que habían enviado a Bernabé,
se estaban convirtiendo a Jesús dentro de la comunidad de los griegos. Esto era algo, hermano, fuera de serie. Esto era algo inesperado. Hay muchas cosas inesperadas que Dios puede hacer con la vida tuya, que si tú te atreves a creer en Dios, pues tú vas a ser literalmente reposicionada y reposicionado para realizar algo espectacular. Pero tú sabes qué es lo que ocurre, que muchas veces, ¿entiendes?, nos sorprendemos de cómo Dios quiere hacer las cosas. Como que no nos gusta. Toda la gente cree que sabe mejor que Dios de lo que está haciendo con ellos. No dudo que hayan muchísimas personas, mujeres y hombres, que Dios tenga un propósito con las vidas de ellos y no lo están realizando porque están siendo sacadas de su propósito, porque no entienden lo que Dios espera para ellos. Ellos quieren decirle a Dios cómo hacer las cosas y no Dios enseñarles a ellos. Pues Bernabé con mucho gusto fue a Antioquía, y cuando estuvo viendo lo que ocurrió, yo creo que ahora van a poder entender el verso que leí como texto, así que lo voy a repetir. Bernabé, ya saben que es él, pero puede ser tú, quiere decir, al ponerle tu nombre te está hablando a ti la palabra de Dios. Cuando llegó, el problema es que hay gente, mira, hay personas que me están escuchando por el internet, que hace tiempo que Dios le dijo a todos ellos que llegaran y no han llegado. Hay personas que sí han llegado y en poco tiempo sus vidas han sido transformadas y Dios los ha activado dentro del cuerpo del Señor en una forma milagrosa. Pero hay gente que dice, no, yo no veo necesidad si yo aquí en la comodidad de mi casa, ¿entiendes?, estoy escuchando, estoy viendo. No, la Biblia dice, cuando llegó. Llega un momento en el cual hay que llegar delante de la presencia de Dios. Todas las personas que evaden esta responsabilidad se privan de grandes privilegios y oportunidades. Dice que cuando él llegó, él vio la gracia de Dios. Hay personas que andan buscando la gracia de Dios, ¿entiendes?, por todas las partes y nunca la hallan, porque no la pueden ver en la vida de aquellas personas que son tocadas por ella. Mira qué casualidad de esto. Pero Bernabé lo percibió. Y él, dice la Escritura, que se regocijó al ver la gloria de Dios. Él dijo, esto es glorioso. No era el programa por el cual nosotros estábamos marchando. No, pero si ha habido una extensión, si ha habido de pronto gente que ha sido sacada de su comodidad para ser posicionado en un propósito especial, bendito sea Dios, bendito sea el propósito que tiene a sus vidas. Él vio, y lo que había percibido es que había llegado una transformación. Y pregunto yo, si Bernabé vio la transformación en la vida de estas personas de Chipre y de Cirene, ¿está viendo Dios la transformación en la vida suya y la mía? ¿Estará Dios viendo la transformación en la vida de las personas que están escuchando este mensaje hoy por el internet? Y muchas veces yo creo que la incógnita nos debe poner a pensar. Mire, era uno que era no solo numérico, sino que tenía una comprobación de veracidad. No fue una cantidad insignificante, y fueron conversiones genuinas que se pudieron marcar y reconocer donde quiera que llegaron estas personas. Curioso,
que menciona de dónde vienen, de Chipre y de Cirene, pero no menciona el nombre de ninguno de ellos. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que Dios quiere usar nuestras vidas en una forma grande, pero en la normalidad, en la forma normativa en la cual se opera en la sociedad, de pronto este pasaje no cuaja. ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento de la persona. Pero mira, tú te deberías regocijar tanto como yo cuando de pronto nadie te dé crédito ni mérito, porque Dios sabe a quién está usando. Cuando usa la vida tuya, Dios sabe lo que está haciendo contigo. No te preocupes, que llegará el momento en el cual entenderás que cuando otros son sacados del propósito, Dios está injertando a otras personas en el propósito que Él está realizando y llevando a cabo. Bernabé lo único que tuvo que decir es regresar. Le dijo de pronto a los ancianos de Jerusalén: prepárense todos ustedes, que lo que viene es grande. Creíamos que esto iba a ser algo con nosotros nada más, y para sorpresa de todos ustedes, esto va a coger fuego y candela por donde quiera que llegue. Porque me he quedado maravillado de cómo Dios usó a esos hermanos. Y para eso me mandaron ustedes, y yo no veo un problema, yo veo la gloria de Dios. Mira, quiero recalcar eso. Hay personas que ven un problema cuando Dios está pidiendo más de ellos. Cuando Dios quiere de pronto usarte más, es porque Dios quiere llevarte a donde tú nunca has podido ir por tu propia cuenta. Porque Dios te va a relacionar con gente que son importantes para Dios. Y esa relación van a producir bendiciones en la vida tuya, pero tan grandes que tú dirías: pero Dios a mí no me escucha. Y Dios está por realizar muchos sueños que has tenido, y deseos y anhelos profundos de tu alma, pero no le estás dando la oportunidad a Dios de llevarlo a cabo. Porque siempre queremos cambiar el plan de Dios. Cuando Dios nos quiere injertar en un propósito, y nosotros con cabezones nos queremos sacar del propósito que Dios tiene con. Es increíble. Mira, la Escritura dice en una ocasión: porque tú salvas al pueblo afligido. No le estoy dando la cita intencionalmente. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlo. Mira qué contraste este, ¿ok? La aflicción y el abatimiento. La sensación confusa, lo que es el afecto, una sensación confusa de pena, de dolor, de sufrimiento, pero es contrastada con el ser abatido, con el abatimiento. Les explicaré lo que es estar abatidos, es estar golpeados. Muchas veces nosotros le decimos a Dios: me siento golpeado por todas las partes, ¿entiendes? Me siento que verdaderamente lo que recibo es golpe cada vez que vino mi atención a cualquier lado, y no nos damos cuenta de que Dios se trae algo en la vida de nosotros. No nos damos cuenta. Muchas gracias. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque abatida está hasta el polvo esta mi alma, dice el salmista. Vivifícame según tu palabra. Mi alma está abatida hasta el polvo. Estoy en el piso, estoy en tierra, no puedo descender más. Lo que estoy soportando es grande. Y de pronto Dios te dice: tranquila, que yo estoy cambiando ciertas cosas que tú no sabes nada acerca de ellas. Esto es lo que muchas veces nos confunde más. Porque estamos en el propósito de Dios. Parece, ¿entiendes? Parece que estamos mal. Parece
entiende, que no queremos ajustarnos a las cosas de Dios. Pero es porque Dios te quiere introducir a algo nuevo y no te das cuenta que lo que Dios quiere introducir como nuevo muchas veces te crea congoja y dificultad porque tú lo quieres entender y a Dios no le da la gana de explicarte el por qué estás donde Dios quiere que tú estés. No lo entiendes muchas veces. En otra ocasión el mismo salmista dijo: por tanto alzo sus manos contra ellos. Mira, esto es un acto divino de juramento. Cuando Dios alza sus manos es porque Él está literalmente jurando por sí mismo de lo que Él está por llevar a cabo, para batirlos en el desierto. Mira qué expresión es. Dios, cuando ve un acto de rebeldía de parte de nosotros como creyentes, porque no voy a pensar que los creyentes son gente muy obediente, son gente que están dando cosas todo el tiempo, están golpeando, dando patadas porque quieren hacer las cosas como les da la gana y no se sujetan a la autoridad de Dios. No saben sujetarse a la autoridad de Dios porque muchas veces lo único que quieren llevar a cabo son sus caprichos momentáneos. Y Dios no es un Dios del momento nada más. Dios es un Dios que logra en una forma tan estratégica que tú ni te puedes imaginar lo elevada que es la estrategia de Dios. Mire, si Dios dice que los va a batir en el desierto, quiere decir que Dios literalmente de pronto los va a sacar de donde están supuestos a veces a estar y los va a meter en un área de desierto. Allí no hay agua, allí no hay comida, allí no hay nada. Y dice que los está llevando ahí para batirlos. ¿Ok? Y lo hace con un juramento por sí mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces los planes de Dios no nos gustan. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y somos cabezones y queremos insistir, lo voy a hacer como a mí me dé la gana y no hacen caso de nada. Dios tratando de ayudarnos y no entienden. Mire, cuando el salmista dijo esas palabras y él hablaba del abatimiento, son términos que a veces en el día de hoy pierden un poco de significado. Abatimiento es sinónimo de presión. Y la pregunta es, ¿hay alguno de ustedes que sienten presión hoy día por la vida cotidiana? Yo creo que todos pudiéramos levantar la mano, ¿verdad que sí? ¿Entiendes? Presión. Yo sé lo que es una olla de presión. Yo sé lo que es levantarme con presión y a veces tenerme que acostar igualmente. Pero cuando tú aprendes a funcionar espiritualmente bajo presión, tú dices, mira, Dios me está adobando. No hay cosa más fantástica en la cocina que una olla de presión. Ok, soluciona mi problema. No importa cuán dura esté la carne, tú la metes en la olla de presión, ¿entiendes? Y en poco rato de pronto esa carne está suavecita. Ok, eso es lo que Dios está haciendo con usted, señora, con usted lo que está haciendo. Usted está en una olla de presión allá en la casa, escondida, no viene, no llegó, porque no quiere que nadie la vea. Hay personas que no quieren ni quebrantarse delante de Dios, le tienen miedo, pánico a Dios, porque la presencia de Dios asusta a muchas personas. En vez de darle confianza y seguridad, les asusta. Si el abatimiento entonces es sinónimo de presión, pues veamos la parte positiva. Yo sé que todo tiene dos aspectos, el positivo y el negativo, pero mírenlo por un momento desde esta índole. Hoy muchos que me escuchan están bajo distintas presiones. Presiones por un motivo, presiones por otro, decisiones que hay que hacer, hago o no hago, camino o me siento,
me paro o me acuesto y no saben qué hacer. Continuamente yo tengo que asesorar a la gente que veo la confusión reflejada en sus rostros. Es algo, entiende, que me parte el corazón. Ver personas haciendo malas decisiones, en un momento en el cual no tienen la lucidez y no se dan cuenta que lo que van a perjudicar es el propósito y la causa de Dios en su vida. En el desierto espiritual, hermano, hay peligro. En el desierto no es el lugar verdaderamente para hacer decisiones, sino para mantener la cordura que deberías tener bajo cualquier presión. No es el lugar para ceder, no es el lugar para rendirse. Nadie se puede rendir en el desierto porque el desierto te vencerá. Pero si tú te impones en Dios y tú dices, Dios se va a encargar porque Dios me está abatiendo con un propósito y Él levantará mi cabeza y Él me sacará adelante y yo entenderé que Dios me sacará de este desierto. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en la vida mía. Y yo digo, bien dice la palabra de Dios, si os volvierais de en pos de Él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Yo lo que Dios está diciendo, te lo voy a masticar para que no te atragues con esa palabra. Dios dice, me van a dejar a mí. El propósito mío en la vida de ustedes no le quieren hacer caso. Ok, pues yo me retiro y los voy a mandar de cabeza para el desierto otra vez. Mira, mi hermano, si hay un lugar donde tú no quieres vivir es el desierto. En el desierto no hay agua. Y donde no hay agua tampoco hay comida. Y Dios dice, y voy a permitir eso para ver, entiende, realizado algo que yo no quiero hacer. Y es, fíjate cómo lo presenta la Escritura, y destruiréis a todo este pueblo. La pregunta es, ¿tú crees que Dios quiere destruir a su gente? ¡No! Pero es que la gente quiere decir a Dios cómo hacer las cosas. Ellos se creen que ellos mandan en sus propias vidas. Ustedes a lo mejor son esas personas también, y yo lo he sido en algún momento dado. Hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Entonces darle prioridad a Dios en la vida se vuelve una dificultad, se vuelve algo difícil. Y la Escritura presenta en el próximo verso que quiero compartir con ustedes una gran curiosidad, ¿ok? Y es que en Números capítulo 32, verso 15, Israel se halla en una situación difícil. Ya habían salido del desierto. Escuche esto. Salieron del desierto. Ya pasaron a Kadesh Barnea. Ya ellos estaban a punto de entrar directamente a tierra prometida. Pero sin poseer a Canaán, no habían llegado al final todavía. En otras palabras, estaban ahí en la frontera. Estaban ya a punto de dejar 40 años de desierto atrás. Hay gente, hermano, que están dando vueltas y vueltas y vueltas en un desierto espiritual y de pronto no ven florecimiento por ningún lugar y de pronto Dios está a punto de florecerlo y de pronto miran que cambió el escenario, ya no es arena lo que hay, empiezan a ver verdura y frescura y de pronto la bendición de Dios les asusta. Sin poseer a Canaán, Israel no iba a lograr nada. Mire, si es cierto que el abatimiento es sinónimo de presión, tenemos de pronto que ver esto, que hoy muchos que me escuchan no solo están bajo esas presiones, sino que para dejar de hacer lo correcto, sí tienen disposición y actuar mal. ¿Cómo es posible que gente que han sido bendecidas por Dios, que han
han sido iluminados por Dios y Dios le quiere dar una iluminación superior, de pronto no la pueden aceptar ni apreciar porque no la entienden. La mayor parte de las cosas tremendas que Dios hará en la vida de ustedes no las van a entender. Porque de pronto no te lucen bien. De pronto te puede parecer que Dios te está ofreciendo tan poco. Y lo curioso de esto, tú crees que el dueño de todas las cosas te va a ofrecer poco. Mira, la Biblia dice que si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho Dios te pondrá. Ustedes están a punto de entrar a una época en la cual va a haber muchas bendiciones en su vida y muchas veces, ¿entienden? No las ven porque están entrando sin la percepción espiritual para ver la grandeza de Dios, de cómo Dios en una forma grandiosa va a obrar en la vida tuya. Porque si te lo dice Dios, no lo creerías tampoco. Amén. Porque no lo mereces y tú lo sabes. Pero eso es el fenómeno de Dios. Nosotros no lo merecemos. Cada vez que me siento a comer en mi casa, ¿entiendes? Digo, no merezco. No lo merezco. Te bendigo a ti. La gente dice, no bendice la comida. La comida ya está bendita, la tienes en un plato mirándote a la cara. No es que hay que bendecir la comida, porque la comida no se hizo sola. Al que tienes que bendecir es al Dios que te dio la comida. No entendemos ni eso. Y ahí es como bendice esta comida. Está en el plato, te la vas a tragar en 2 minutos. Ya eso es una bendición de Dios. Bendice al Dios que te la dio. Reconoce que es Él. Que no fue solo tu arduo trabajo. Que no fue tus preocupaciones. Pero muchas veces no nos damos cuenta que aún nuestra confesión nos saca del propósito de Dios. Porque no entendemos la revelación de Dios en nuestra vida. Todo creyente necesita un oasis de tranquilidad. Salir del desierto. Pero si estás en Kadesh Barnea, ¿de qué te andas quejando? Porque muchas veces no estamos conformes con lo que Dios está haciendo con nosotros. Tienes que llegar al final. Y el final siempre es entrar en la tierra prometida. Es la finalidad. Cuando tú le dices a Dios, lo que me importa es tu finalidad, tu propósito en la vida mía, mira, tú sorprendes a Dios. Dios no es movido por tu necesidad. Dios es movido por tu fe. No le digas a Dios, ay, dame esto porque yo lo necesito. Eso a Dios le importa poco. La gente dice, ay, Dios es injusto porque no le da comida a aquellos. Si no les está dando comida es porque quiere que vean algo que no es la comida. Porque hay lugares que son secos, son desiertos espirituales. Y Dios te quiere sacar de un desierto espiritual para que tú disfrutes de un oasis, hermano. De un sitio de gloria, de una tierra que Dios pueda decir que te la quiere dar a ti. Hay cosas que Dios te quiere dar a ti que tú no entras en ellas. Porque no te estás percibiendo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Una cosa tan simple. Mire, Proverbios, capítulo 1, verso 33. Un verso que verdaderamente debe dominar la idea de por dónde va. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Mira esto, el que me oyere. El problema es que muchas veces hay gente de Dios que no oye y son sacados del propósito de Dios. ¿Entiendes? No por Dios. ¿Entiendes? Por el mismo diablo que los confunde, que los saca del plan de Dios. ¿Entiendes? Porque no se dan cuenta de lo que Dios está haciendo. El cierre de la sabiduría personificada habla en este verso. Es un cuadro, hermano, poético, bello,
de la verdadera seguridad y paz que tiene el justo, aquel que lo único que le importa es la integridad, en contraste a la seguridad falsa del pecador malvado, que lo único que muchas veces quiere es hacer de la suya, hacer las cosas a su manera. ¿Entiendes? No, aprende a hacer las cosas en sabiduría. Aprende, cero miedo al mal. No dejes que el mal, ¿entiendes?, domine tu pensar. Cero a la intranquilidad. No voy a estar intranquilo porque Dios es el que va a cuidar de mí. Cero a la condenación. Como acaba de decir una mujer de Dios cuando se paró en este altar hoy día, Giselle, que dijo, ¿entiendes? Perdónanos porque todos hemos pecado. ¿Entiendes? Pero no quiere seguir y decir que vamos a seguir pecando. La cosa es, enséñame el camino para no hacer el mal y hacer el bien. Enséñame a cómo salir de todos estos enredos. Enséñame por dónde debo andar. Entonces Dios no te va a tener que meter en el desierto. A quien Dios mete en el desierto es a la persona que una vez que estuvo ahí, ¿entiendes?, se cree que si vuelve a ser desobediente no volverá ahí. Y Dios dejó al pueblo de Israel 40 años dando vueltas por una ruta que nada más tomaba 40 días cruzando. 40 días hubieran llegado, 40 años. La generación de 20 años para arriba, ¿entiendes?, terminó muriéndose en el desierto. Hay gente que se muere en el desierto por no ser obedientes a Dios. Miren, ¿por qué estás abatida, oh alma mía?, preguntó el salmista. ¿Por qué? ¿Entiendes? ¿Por qué tanta presión, tanta preocupación? ¿Por qué estás en el piso? ¿Por qué estás en la tierra? Abatida hasta el polvo está mi alma. La expresión es extrema. No puedo descender más. Estoy literalmente en la tierra de cabeza. Pero de pronto se atreve a decir: vivifícame conforme a tu palabra. Estoy en el piso, estoy en la tierra, confieso, entiende que estoy en esta situación por mi rebelión, porque no aprendí absolutamente nada en el desierto por el cual he pasado, pero vivifícame conforme a tu palabra. Que tu palabra me dé vida. Está pensando en Adán. Está pensando como Adán era polvo nada más y el soplo de Dios hizo que se incorporase. Oh, querido hermano, no importa lo que he ido, lo destruido, lo abatido que esté, deja que Dios te levante la cabeza y unja tu cabeza con aceite fresco. Deja que Dios obre. Ser abatido es perder el ánimo. Por esto que la gente no puede ir echar para adelante. No tiene fuerza para dar un paso. Abatido es perder el ánimo, es perder la fuerza y perder la orientación. No saber para qué rumbo coger. La gente abatida no sabe ni qué hacer consigo. ¿Entiendes? Se confunden ellos solos. Dan vueltas y vueltas y vueltas y terminan regresando a donde empezaron. Y después se preguntan: ¿y por qué estoy en la misma situación? No, si no es un año, no son dos, a veces pueden pasar años y están dando vueltas, vueltas, vueltas y nunca van hacia adelante. Ustedes, señoras y señores que me escuchan por el internet, han perdido la vista de su norte. No saben para dónde es el norte y para dónde es el sur. Su rumbo se alteró y no quisieron reconocer que habían perdido la dirección. A ustedes les estoy hablando. Mire, a usted le toca repetir otra porción del salmista. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Abatida en esta ocasión significa doblegada. Mi alma
alma, entiende, se ha encorvado. No puede. Humanamente ya no puedo más. La desesperación de personas que me escuchan en el día de hoy a veces es tanta que no pueden más. Han llegado a lo máximo de soportar la agonía. Me acordaré por tanto de ti. Mira en qué condición se halla, pero reconoce de pronto el salmista que aún en esa condición lo único que hay que hacer es acordarse de Dios. Cuando tú te acuerdas de Dios, no importa cuál sea la situación tuya, te interesa. Escucha lo que dijo el salmista. Y se lo voy a explicar porque es un poquito profundo. Él dijo, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. No está en Jerusalén, está en el Jordán. Y de los hermonitas desde el monte de Misar. Está en Siria. ¿Ok? Ahí es donde está el monte Hermón. El monte Hermón se puede mirar desde lo que son los altos del Golán, que hoy día pertenecen a Israel. ¿Entienden? De paso, se llaman los altos de Trump, aunque no le guste mucho a la gente, porque fue el que aprobó que esos territorios ya le pertenecen a Israel. Ya no le pertenecen al diablo, le pertenecen a Israel. Siria los perdió por atacar a Israel. Y desde el monte de Bental se puede ver el monte alto del mundo, allá a lo lejos. Yo quiero que tú sepas, entiende que Dios quiere separar lo malo en la vida tuya para que tú lo mires desde las alturas del Golán, para que tú de pronto digas, estaba por allá perdido, pero Dios me sacó de esa tierra y me trajo aquí al monte de Misar. ¿Tú sabes lo que quiere decir Misar? Pequeño. Hay gente que quiere estar allá en lo alto, en el monte del Hermón, en el territorio del enemigo, pero si tú sigues todo lo que es la cordillera del Transjordán, a la otra punta, no está el monte alto, está un monte pequeño, Misar, pequeño. Hay gente que no le gusta estar en la pequeñez, porque creen que Dios está en la pequeñez. Y para allá por donde Dios quiere muchas veces que andemos, ¿entiendes? Porque cuando tú de pronto reconoces y estás dispuesto a decirle, Señor, tú eres todo y yo no soy nadie. Tú puedes hacer conmigo lo que te da la gana, ¿entiendes? Porque yo en mi pequeñez lo único que pretendo es poder mirar a ti y saber que tú eres mi salvación. Cuando Dios ve eso, mire, por pequeño que tú seas, Dios fija sus ojos en ti, ¿entiendes? Y te traslada. Cuando abres los ojos de pronto, ya no estás en la pequeñez, sino estás, ¿entiendes?, en la ciudad de Jerusalén. Estás en la gloria de Dios rodeado completamente. Y tú dirás, ¿y cómo hizo Dios esto? Ni te preocupes cómo lo hizo. Disfruta la bendición de Dios ahora en la vida tuya. Sí, la presente ubicación es importante. Estoy aquí en el Jordán, estoy lejos. ¿Entiendes? Estoy entre los hermonitas, gente que se llaman propiamente de acuerdo al área en el cual vive. Estoy entre aquellos habitantes de Hermón. Estoy mirando lo que no debo estar mirando. Estoy en una situación en la que no debo estar. Estoy en la región montañosa del Hermón. Pero ¿sabes qué? Aunque Dios me lleve a un lugar pequeño, prefiero estar en un lugar pequeño con Dios que en las alturas donde reina el enemigo de mi alma. No quiero saber absolutamente nada de esto. Yo quiero que Dios me restaure. Yo no quiero estar en otro lugar, sino en el propósito de Dios, del cual yo no sé ni cómo me salí. Sacados de su propósito. Hay gente que hoy día debería estar disfrutando
de la bendición de donde Dios les toma. Pero tú sabes qué, ¿no? ¿Por qué? Porque les parece poco lo que Dios le dio. Yo quiero que tú sepas que Dios no tiene problema con darle mucho a ninguno de ustedes. El propósito de Dios es el que debe reinar en usted. No se preocupen lo que llamen grande ni lo que llamen pequeño. Estar en el propósito de Dios. Prefiero estar en mi sal que estar trepado en el monte de Hermón. Porque allí no va a suceder absolutamente nada bueno. Estemos en pie en el día de hoy. Estemos hoy día parados y vamos a reflexionar delante de Dios.